Hola, hola, bienvenidos a todos una vez más a este podcast de categoría de historias. Un saludo para todos los que se unen en este momento al podcast desde cualquier parte del mundo que nos escuchan. Un fuerte abrazo para cada uno y hoy nuevamente tenemos invitados. Estamos con Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está? No, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, pues un placer volvernos a encontrar nuevamente, a contar historias. Y bueno, pues de parte mía, un fuerte saludo para aquellos que están conectados. Y nada, les pido que estemos todos juntos y preparados, porque lo que se viene es bastante interesante. Así es, cierto. Y también estamos con Anderson. ¿Qué tal, Anderson? Hola, hola, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. En este día, tarde o noche, según a la hora que nos estén escuchando. Y bueno, espero que hoy también sea una noche entretenida. Bien, hoy en el podcast vamos a tener un tema muy interesante y es seres extraños. Y como ya es costumbre, pues cada invitado y cada persona acá tiene una historia. Voy a iniciar con la mía. Seguirá Felipe con su historia y terminará Anderson contando la de él. Hoy vamos a dejar los títulos en incógnita y cada uno irá hablando de su tema y sabrán qué va a hablar cada uno. Comienzo yo con mi historia. Entonces, la mía es de 1977 en Estados Unidos, para que se vayan haciendo una pequeña ambientación. Y básicamente vamos a hablar de un pequeño pueblo que parece tranquilo, demasiado tranquilo. Un lugar donde las noches son más bien oscuras y los faros de los autos parecen abrirse paso en un vacío absoluto. Y es ahí cuando nos vamos a centrar en abril de 1977, exactamente en Dover, un pequeño pueblo de apenas 6.000 habitantes, bastante pequeño, que tiene bosques densos, caminos estrechos, muros de piedra del siglo XVIII y atraviesan el paisaje como cicatrices antiguas. Y durante 48 horas algo fue visto, algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Básicamente lo llamaron Dover Demon o el demonio de Dover, pero ese nombre no explica nada y vamos a contarles cuál es la historia completa del demonio de Dover. Entonces habría que hablar de que hubo un primer encuentro y ese primer encuentro fue exactamente el 21 de abril de 1977. Era jueves por la noche y Bill Bartlett tenía 17 años. Conducía por Farm Street cerca de las 10:30 p.m. No había farolas, solo bosque. Los faros del auto iluminaron un viejo muro de piedra al costado del camino y entonces lo vio. Una figura pequeña, aproximadamente 1 metro de altura, cuerpo delgado, extremidades largas y finas. Pero lo que paralizó fue la cabeza. Era enorme, desproporcionada, con forma ovalada, sin nariz visible, sin boca clara y 2 ojos grandes, brillantes, como si reflejaran la luz desde dentro. La criatura estaba apoyada sobre el muro, mirando directamente a Bill. Bill no frenó, no gritó, siguió conduciendo hasta su casa y allí hizo algo crucial. Dibujó lo que había visto con fecha y hora exacta. Esto es importante después. El segundo testimonio fue la misma noche. Horas más tarde, otro adolescente, John Baxter, caminaba por Miller Hill Road. Según su relato, vio una figura pequeña cruzar el camino frente a él. Pensó que era un niño. Se acercó. La criatura subió una colina y se detuvo. Se volteó hacia él y entonces vio el rostro, una cabeza enorme, sin expresión, ojos oscuros y brillantes. John afirmó que sintió algo extraño, no miedo inmediato, sino una sensación antinatural, como si algo no perteneciera al entorno. John sí corrió. Y la tercera historia de este avistamiento ocurrió un día después, el 22 de abril. La noche siguiente, Avi Brabham, un amigo, conducía por Spring Avenue. Al costado del camino, en un árbol, una figura pequeña aferrada al tronco, cabeza grande, ojos brillantes. La descripción coincidía casi exacta con el dibujo de Bill Bartlett. Y aquí está el detalle inquietante. Los 3 jóvenes no coordinaron versiones antes de que la historia se hiciera pública. Sin embargo, las descripciones eran casi idénticas. El fenómeno duró exactamente 2 noches. Después, nada, nunca volvió a verse. Y hay un contexto que pocos mencionan, y es que Dover no es un pueblo cualquiera.
está rodeado de bosques antiguos y terrenos históricos. Los muros de piedra donde fue visto al ser datan del siglo XVIII, como lo había mencionado anteriormente. Estructuras hechas a mano antes de la electricidad, antes de las carreteras modernas. Hay algo simbólico en eso, y es que un ser descrito como no humano, apareciendo sobre estructuras antiguas y desapareciendo igual de rápido. ¿Qué no era? No encajaba con mapaches, no encajaba con búhos, ciervos jóvenes, personas disfrazadas. La proporción corporal no coincide con animales locales. No hubo huellas claras, no hubo ataques, no hubo comunicación, solo observación, como si estuviera estudiando el terreno o estudiándolos a ellos. Y veamos un poco sobre las teorías. Las teorías van desde la obvia, que sería la primera zona extraterrestre, y es que muchos lo comparan con los llamados grises, o cabeza grande, cuerpo pequeño, ojos prominentes, pero el comportamiento no fue típico de encuentros ovni. No hubo luces en el cielo, no hubo naves reportadas, solo la presencia de aquel ser. Histeria colectiva fue la segunda, que básicamente dicen que 3 adolescentes, 2 noches, zona rural, sugestión. El problema es el dibujo fechado antes de que los otros relatos se hicieran públicos. Eso reduce la posibilidad de contaminación narrativa. También se habla de un experimento fallido. Teoría más conspirativa, esa es de, pues Massachusetts tiene laboratorios e instalaciones militares cercanas. Podría haber sido un escape. No hay evidencia oficial, pero tampoco explicación alternativa sólida. La cuarta teoría es algo interdimensional y una teoría más bien especulativa, pero habla de una aparición breve, no dejó rastro, no interactuó más allá de observar, como si hubiera estado fuera de lugar y luego regresó a su mundo o a su dimensión. Esta es una de las que tomó bastante fuerza. Hay que decir que lo más inquietante no fue agresivo, no atacó, no habló, solo miraba y desapareció. Eso lo hace más perturbador porque no sabemos qué quería o si consiguió lo que buscaba. El silencio. Después de abril de 1977 no hubo más avistamientos. El caso quedó como curiosidad local, pero los testigos mantuvieron su versión durante décadas, sin retractarse, sin cambiar detalles claves, sin buscar fama. Y eso en muchos casos es lo que más desconcierta a los investigadores, ya que normalmente cuando todos estos casos se conocen o se hacen públicos, siempre terminan en personas que están tratando de buscar llamar la atención o que están buscando fama. No fue el caso de ninguno de los 3 jóvenes, simplemente relataron lo que vieron y lo que pasó, y asimismo ellos también prácticamente desaparecieron en el anonimato. Jamás volvieron a presenciar o a ver nada, ni a mencionar nada. Simple el tema inició y murió en esos 2 días. En abril de 1977, esos 3 adolescentes dijeron haber visto lo mismo. Como dije antes, no buscaron fama, no escribieron libros, no hicieron giras, simplemente contaron lo que vieron y siguieron con sus vidas. Décadas después, ninguno se retractó. Eso no prueba que la criatura existiera, claro está, pero tampoco prueba que mintieran. Y ahí está el punto incómodo, porque si todo fue una confusión, entonces 3 personas distintas, en momentos distintos, construyeron la misma imagen, imposible en sus cabezas. Y si no fue una confusión, entonces algo estuvo allí. No hay cadáver, no hay pruebas físicas sólidas, no hay informe oficial que lo resuelva, solo estos 3 recuerdos de 3 jóvenes diferentes que no se conocían entre ellos mismos. Y los recuerdos son frágiles, pero también persisten. Lo más inquietante del caso Dover no es la criatura, es la ausencia de cierre. Un evento breve, sin explicación definitiva, sin repetición. Un fenómeno que no evolucionó en leyenda masiva, que no se convirtió en circo mediático, solo quedó ahí, archivado. Y eso lo hace más incómodo que muchos casos exagerados, porque hay narrativa épica, no hay monstruos atacando, solo hay 3 jóvenes que en lugar oscuro vieron algo que no encajaba y nunca pudieron olvidarlo. Tal vez fue un error visual, tal vez fue sugestión, no lo sabemos, tal vez fue algo que simplemente no entendemos, pero lo cierto es esto: durante esas 48 horas en un pueblo real, con nombres reales y fechas verificables, algo alteró la percepción de quienes lo vieron, y hasta hoy nadie ha podido demostrar qué fue. Y a veces la falta de respuestas es más perturbadora que cualquier monstruo, y creo que eso es algo muy importante, porque muchas veces esas historias que quedan sin cierre son las que trascienden más que las que realmente obtienen un esto pasó o esta es la explicación. Simplemente aquí la historia quedó sin un cierre. Fue una criatura que apareció
fue vista por 3 personas diferentes, hay un retrato de alguien que la dibujó, los 3 coinciden en lo mismo, ninguno de los 3 se conocía entre sí y simplemente cada uno continuó con su vida. Y pues esta es la historia del demonio de Dover. No sé ustedes qué opinan. Es que esta clase de historias son interesantes, sobre todo cuando comienzan las conspiraciones, porque ahí está lo interesante, porque si no existiría solamente una respuesta única. Por ejemplo, en el caso de cuando Andrés decía, no, es que pudo ser que hayan hecho un experimento, y yo no descarto eso puede ser. Hay incluso empresas en Estados Unidos que, a pesar de estar en el anonimato, no sé, salen a la luz ciertas noticias o se filtran ciertas cosas de ciertos foros donde parece indicar que efectivamente en el secreto se hacen experimentos con animales, que por qué y para qué no se sabe, pero solamente es que se conectan animales que salen y tal vez hacen cierto tipo de daño a ciertas comunidades, pero pueden ser parte de un experimento fallido. Es que incluso mucho en años anteriores, yo no me acuerdo en qué año, se puso muy de moda un caso en donde a orillas de un río, yo no me acuerdo en qué parte de los Estados Unidos, encontraron partes de animales. Es más, encontraron un animal con partes de otro animal, como si las hubieran puesto ahí a la fuerza. Y eso fue muy extraño porque eso nunca se había visto. Y cerca de ahí, cruzando, precisamente quedaba un lugar que era bastante privado y pertenecía al gobierno de los Estados Unidos. Al final pues la historia no dio más, todo se cayó, pero también puede ser que haga parte de eso. Ahí las cuestiones es que pienso que cambia un poco, porque dice que el animal apareció, luego desapareció, hay quienes lo vieron y hay quienes no. Entonces ya también podríamos hablar en el terreno de, pues sí, como de algo espiritual o algo que no entendemos. Por eso precisamente es el nombre, el demonio de Dover. Entonces también queda como en la imaginería popular de qué podría ser ese ser. Es más, otra pregunta también interesante es cómo llegó ahí. Entonces, y también siempre des en cuenta que esta clase de criaturas están asociadas a los bosques, no a lugares donde hay comunidad. Y siempre aparecen en lugares específicos, como si diera a entender de que detrás de eso hay un propósito. Hay algo, o sea, llega no porque sí o porque quiera aparecer, sino porque algo lo llama, como que algo lo atrae. ¿Qué lo atraerá? ¿Quién lo llamará? Eso es otra pregunta también. ¿Quién lo puso ahí? ¿Cómo llegó? ¿Por qué no se relaciona con nosotros? Eso también es algo interesante por observar. Entonces pienso que con esta clase de animales, entre comillas, analizarlos desde otro punto de vista, pues me parece bien, porque como que ahí está el misterio. Y es un tema interesante este demonio, por así decirlo, no animal, aunque tenga forma. Y pues yo pienso que esa es como mi opinión como tal. Recordando que incluso también los demonios pueden tomar formas de animales. Eso ustedes lo pueden ver en grimorios, en diferentes testimonios. Entonces pues cada quien saca su conclusión. Sí, es cierto, yo coincido bastante con ambas maneras de pensar de Felipe. Puede ser el tema de un experimento fallido, basado en que en Massachusetts precisamente, y lo leía en la historia, pues hay diferentes lugares o laboratorios de experimentos y podría ser. Pero para mí también la que más fuerza obviamente tiene es la de, pues es un demonio. Es el título, sí, es el demonio de Dover. Entonces la descripción sería raro para un animal. Un experimento podría ser si hubieran dicho como que no, pues tiene un cuerpo de, no sé, de venado y tiene cabeza de lo que sea. Yo diría, ok, de pronto era un experimento de algo que falló, se logró escapar y quizás volvieron a capturarlo. Pero por la descripción no suena como que algo que haya creado el ser humano, lo pongo en esas palabras. Suena algo diferente. Y me quedo mucho con lo que decía Felipe del lugar, porque pues habían como murallas antiguas, era un bosque antiguo, hay mucha trascendencia como en el entorno de donde fue visto. Entonces quizás esta puede ser una de las razones que me lleva al menos a mí a pensar, y en mi opinión, que sí podría ser un demonio o más o menos como algún espíritu o algo así. Y quizás pues fue la forma en la que tomó, porque igual sabemos que pueden tomar diferentes formas. No, y es que yo quisiera aportar algo ahí, así cortico. Antes de pasar a la otra opinión. Los bosques siempre está asociado a eso, como a ese tipo de misterio. Des en cuenta que en los bosques siempre pasa cosas raras, brujería, bueno, hacen de todo. Allá los indígenas se reunían, invocaban a sus ancestros para saber qué podían traer ellos o esos antiguos que habían puesto ahí. Entonces los bosques, para mí, desde mi punto de vista, es como un mundo aparte, es como un mundo paralelo.
tal vez puedan vivir esas criaturas ahí, no lo sabemos, pero pues también pues confirmo, ¿no? Otra vez sí quería añadirle como también ese pedacito. Bueno, para mí lo más interesante o perturbador en este caso sobre este ser es que, a diferencia de los demás crepis, sencillamente no hizo nada. O sea, simplemente se dejó observar y ya, y desapareció. Era como quizás un observador o un perdido, es algo que pues realmente no se sabe. La duda real puede ser realmente un extraterrestre o, como dicen, un experimento fallido, o quizás también era simplemente un animal que fue confundido, y de ahí salió las teorías conspirativas. Es algo que pues eso se lo dejamos a la opinión de cada uno. Pues yo en este caso sinceramente no lo veo tanto como una opinión conspirativa o algo así, porque pues como lo dije, o sea, fueron 3 personas diferentes en mismo lugar pero en diferente momento, y pues no tenían como tal comunicación entre ellos mismos, y cada uno coincidió exactamente en la misma descripción, pero pues igual sí, claramente pues hay diferentes opiniones y diferentes puntos de vista, y pues si alguno quiere opinar también y quiere dejar lo que piensa o lo que ha investigado, que pues igual es un caso mencionado, de hecho pues han salido diferentes películas de este tema, pero pues queda en la opinión de cada uno. Y vamos con la siguiente historia, que es la de Felipe. Bueno, pues sí, señores, les tengo una historia, así que abróchense los cinturones y prepárense, porque pues se pone interesante con este tema acerca de animales criptozoológicos. Y es que yo les vengo a hablar de una historia que tiene el siguiente nombre, de un hombre, pero no cualquier hombre. Ese hombre era Polilla. Entonces la historia que les voy a contar es el hombre Polilla, y las características de aquellos que lo vieron en algún momento pues eran casi las mismas, y siempre se describía como, pero es que era siempre como de forma humanoide. Decían quienes lo habían visto que era de cuerpo alto y robusto. Es más, hasta decían que le veían rasgos vagamente humanos, o sea, como que no era completamente, pero sí tenía algo de humano. También lo describían que tenía alas, las desplegaba y que incluso volaba con ellas, pero a grandes velocidades. Y es que uno de los detalles pues más aterradores del caso, acerca de lo que les voy a hablar, que es el hombre Polilla, es que muchos testimonios lo conectan como con catástrofes, como que este ser predecía lo que iba a pasar después, no porque lo hablara, sino porque precisamente en el lugar donde siempre se posaba, pasaba algo. Y es que antes de yo contarles esto, pues hay que comenzar con el contexto, por un año. Y ese año es considerado como el año de terror, el año que comenzó todo. Y es que nosotros, para entender esto, vamos a ubicarnos un poquito en 1966, durante la Guerra Fría, en una pequeña ciudad, ahí cerca del río Ohio, Estados Unidos claramente. Y es que esta ciudad pues carga como una historia muy oscura, porque es que resulta que antes de ese año, un poquito de años más atrás, por allá en 1777, existió un jefe indígena. Estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos. Él se llamaba Comstock, y él resulta que fue asesinado a traición mientras llegaba pues un emisario de paz en esos momentos. Entonces para ellos era como un traicionero, y lo asesinaron precisamente antes de que ocurriera algo, como en este caso un trato de paz, era como entre colonos. Y es que según la tradición local se cuenta que Comstock maldijo esa tierra en su último momento, como que él vio en eso una injusticia, que claramente lo era, y maldijo. Y dése cuenta que muchos personajes de la historia, cuando ven una injusticia, siempre han maldecido a alguien. Eso también es un tema muy curioso pues acerca de las maldiciones, que eso también puede ser un programa. Y es que no solamente el caso fue la maldición, sino que durante los 200 años siguientes, esa pequeña ciudad o ese pueblo que se llamaba Point Place, comenzó a ocurrir cosas extrañas. Comenzaron a ocurrir desastres, incendios, inundaciones, bueno, explosiones, etcétera, y accidentes de todo tipo. Y aquí es cuando entra la historia de 1966, porque en ese momento podríamos decir que la maldición como que cumplió su plazo. Y es que el primer avistamiento se vio en ese año, porque 2 parejas antes de ese día, unos 3 días antes, en un cementerio cercano, 5 hombres vieron salir de entre los árboles una figura enorme. Así lo dicen los reportes y el testimonio de estas personas. Dice que cuando escucharon pues el movimiento de las hojas y las ramas, pues automáticamente vieron como un ser, así, una figura enorme de apariencia humana, se elevó en el silencio. Lo curioso es que tenía alas, pero no sonaban. Muy extraño. O sea, se movían las alas, pero no le sonaban, no como ese zumbido de un mosco. Y dice que voló sobre sus cabezas, y eso fue todo. Y ese reporte pues pasó desapercibido, hasta que aquí llegan
otra historia más adelante, porque ahí tienen múltiples avistamientos, cuando 4 jóvenes con su historia contarían algo más o menos parecido. Pero luego un periodista llamado Mary dice que empezó a documentar todo, porque es que estas historias comenzaron a multiplicarse y se multiplicaban, un caso bastante famoso, y entonces el caso comenzó a atraer mucho la atención de muchos, de mucha prensa, y entonces dijeron, bueno, si hay mucha popularidad con este tema, hay que ponerle un nombre, y así que le pusieron el hombre polilla, y ahí a partir de ese momento los avistamientos comenzaron a multiplicarse. Entonces toda la comunidad empezó a entrar en alerta, y así durante un año más o menos. Y resulta que después de ese tiempo llegó un periodista, él se llamaba John Kell. Precisamente pues él quería buscar pues una historia en el pueblo de Point, donde pues, sucedió el primer avistamiento del hombre polilla desde 1966. Incluso ahí fue la misma maldición, porque la conectan. Y lo que encontró fue pues como yo diría como una forma diferente de entender esta historia, porque él decía que el hombre polilla no venía solo. Apenas eso era la punta del iceberg, porque él decía que al mismo tiempo que aparecía la criatura, empezaron a fallar cosas. Imagínense que él comenzó a investigar y decían los habitantes de ese lugar que habían momentos en que les empezaba a fallar los televisores, los electrodomésticos, pero sin ninguna razón, no porque fallara la luz, sino algo sobrenatural pasaba. Y entonces un vecino contó una vez que él vio en el cielo luces extrañas, ahí en el mismo pueblo Point donde el hombre polilla también apareció. Dice que su televisor se apagó, el perro comenzó a ladrar y etcétera. ¿Y saben qué sucedió? Pues el perro desapareció esa noche, nunca volvió. Luego comenzaron a verse en otra clase de avistamientos. Decía la gente que donde había pasado el hombre polilla, comenzaron a ver hombres de negro. Otro tema bastante interesante, los hombres de negro. Y entonces este periodista comenzó a documentar visitas que los mismos aledaños le contaban de seres extraños que llegaban en coches oscuros y hacían preguntas extrañas. E incluso revelaban detalles privados de las personas como si las interrogaran. Y es que un 2 de noviembre de 1996, ahí dentro del mismo pueblo, un vendedor decía que él conducía por la autopista cuando él dijo que un vehículo de forma extraña aterrizó delante de él. Dice que salió un hombre alto con traje azul metálico y decía que él tenía una risa extraña. No, una risa no, una sonrisa era. Decía que era fija, como antinatural, muy extraño. Y él decía que comenzó a comunicarse con él, pero parecía telepáticamente, sin abrir la boca. Y así sucesivamente comenzaron a subir esta clase de extrañezas rarísimas que cualquier persona que las cuente diría que estaba loco. Pero decía este periodista, que era aquel John Kell que le estaba hablando, que el hombre polilla no solamente hacía sus apariciones, sino que parece que también comenzaron a ver cosas como de extraterrestres, de alienígenas. Comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de la ciudad que estaban conectadas con este ser. Bueno, este es como algo más por añadirle a la historia. Porque resulta que si nos vamos al 15 de diciembre de 1967, se cree que a las 5 de la tarde, en un lugar que se llamaba Silver Bridge, se había construido como un puente, que eso es un caso muy famoso que pasó también, bastante sonado allá, para cruzar el río Ohio. Pero resulta que ese día, cualquier día, pero era muy anómalo porque pues el puente estaba bien construido. Se derrumbó en cuestión de segundos, sin aviso, nada. ¿Sabe cuántas personas murieron ese día? 46 personas. Y dice que la investigación oficial encontró la causa. Dice que una pequeña pieza de la estructura que nadie había revisado en décadas, pues estaba como corrosiva y ¡pum!, se desplomó. Pero los habitantes, precisamente, estamos hablando de que Point, la ciudad de Point, estaba cerca del río Ohio. Pues resulta que ellos tenían otra versión, porque resulta, que es que aquí viene lo curioso, que semanas antes del derrumbe, varios testigos habían visto al hombre polillo, adivinen dónde, pues estaba de pie en las vigas del puente. Y pues esta ciudad ya estaba acostumbrada, bueno, este pueblo diría, porque no es muy grande, ya estaba acostumbrado a verlo, ya es un caso muy famoso allá. Es que incluso a día de hoy pues le tienen una estatua, porque es un caso muy, muy famoso. Dice que esa noche lo vieron sobrevolando el río. Y resulta que comenzaron a hacer llamadas de advertencias telefónicas específicas pues sobre un desastre. Porque pues decían, bueno, va a pasar algo, pero no sabemos. Y es que el día de que cayó el puente, los avistamientos del hombre polilla se detuvieron de golpe. Ya, desapareció, se cayó el puente y nunca pasó. Entonces lo conectaban como que cada vez que él hacía su aparición, pasaba algo. Y vamos a ver uno de los últimos casos. Y es que no solamente el hombre polilla se cuenta en esta ciudad cerca del río Ohio,
sino también se ha visto en el mundo. Por ejemplo, si nos vamos a Chernóbil, resulta que no es un caso aislado, sino Chernóbil también tuvo que ver. Dice que leyendas locales han contado que en los meses previos, ojo a esto que es bastante interesante, previos a la explosión de Chernóbil, que eso fue en 1986, dicen que empleados de la central nuclear, ahí en Pripyat, que fue la ciudad donde explotó, reportaron ver una criatura gigante negra, igualito a las descripciones, ojos grandes, brillantes, sobrevolando la planta. Y dice que los testigos tuvieron como pesadillas recurrentes y recibieron llamadas telefónicas sin nadie al otro lado. Imagínese que usted está un día en su casa, lo llamen, usted conteste a las 2 de la mañana y nadie le conteste. Y aún así lo habían visto. Y después dice que después de la explosión, algunos de los trabajadores enviados pues a limpiar la zona, dice que muchos murieron antes de poder pues documentar sus testimonios. Entonces se sabía, estuvieron ahí y el humo radiactivo los mató. Y resulta que también en 1999 en Moscú aparecieron varios reportes similares donde varios edificios residenciales cayeron, se sacudió la ciudad y también dice que lo vieron ahí. Y así sucesivamente, en México, en Nueva York, bueno, etcétera de testimonios lo han visto. Y ya pues, si ya vamos a nuestra época, el hombre polilla pues desde el 2011 se ha visto también, y también incluso entre el 2017 y hace poquito en el 2025 se convirtió nuevamente en el boca a boca. También lo han visto en varios avistamientos en un aeropuerto. Pilotos lo han visto, personales de la pista, controladores de tráficos aéreos lo han visto en el aire. En el 2019, en el 2020, 24, mejor dicho, lo han visto en todo lado. Es más, lo han visto saltar tejados, lanzar chillidos, lo han visto en Indiana y en diferentes partes como si la ciudad le perteneciera a él o como si él viviera ahí. Entonces, ¿cuál es la explicación más racional que existe sobre este tema? Y es que algunos creen que efectivamente es un animal. Por ejemplo, el primer avistamiento que fue en 1966 probablemente dicen que vieron una grulla, que son aves de casi 2 metros, de casi 1 metro. 2 metros es una exageración, 1,20 metros de altura más o menos, y que tienen manchas en la piel roja y alrededor de los ojos que bajo cierta luz pueden parecer brillantes. Pues mucha gente puede confundirlos porque como no son nativos de la región, pues su aspecto puede parecer un poco como anómalo y la gente puede asustarse. Otros dicen que es un búho muy grande, que los ojos brillan en la oscuridad, y otros dicen que es como una historia de histeria colectiva, algo como psicológico. Entonces, una vez que el periódico publicó el primer relato, toda la comunidad entró en ese estado de alerta máxima y comenzó como a inventar historias de algo que tal vez vieron, pero no estaban muy convencidos. Y luego, pues, no se sabe más de ahí. Solamente se sabe que ha aparecido en varios lugares. El caso del puente, que cayó por corrosión. Otros dicen que no fue una profecía y que incluso Chernóbil fue un experimento fallido y que no fue pues un pájaro negro que estaba ahí volando. Entonces pues cada quien tiene sus excusas concretas, pero no hay algo como documentado, sino de solamente que lo vieron. ¿Y qué es el hombre polilla? Pues al final lo que podemos sacar en conclusión es que pues parece que no es una sola criatura, sino que tal vez esté conectado con más cosas. Puede ser un ave, puede ser una entidad de otro plano, o simplemente, como yo les decía, algo colectivo que tal vez en medio de esa histeria quisieran como encontrarle un sentido, pero no le pueden dar un sentido porque es inexplicable. Lleva esto años y años y sigue la gente pues buscando respuestas, pero muy difícil porque no la van a encontrar. No sé ustedes qué piensan acerca de esto. La cuestión es que pues las preguntas siguen existiendo, pero hay muy pocas respuestas. Imagínense que ustedes lo vieran ahorita en la noche. ¿Ustedes qué dijeran? ¿Que es un animal? ¿O que es algo de otro mundo? ¿O ustedes qué dicen? Pues está interesante esta historia. Creo que siempre dirán que todo lo resumo a demonios, pero es que digamos que es la explicación más lógica para mí cuando son temas así de cosas que no se entienden. La verdad, en temas como de fantasmas o de otras dimensiones, dudo un poco. Para mí la explicación casi siempre más lógica sería esa, demonios. En este caso estamos hablando de un ser, pongámoslo así, que ya lleva mucho tiempo vigente y que se ha mencionado en diferentes lugares, diferentes épocas, y pues en diferentes espacios, y se le ha asociado lo que ocurrió en el puente, a la tragedia del puente, y pues digamos que no se podría asociar algo así a un ser que uno considerara bueno. Entonces, por ende, mi consideración sería más hacia un demonio. Quizás lo del animal me puede sonar, pero no creo. Sería, pues aunque el tamaño, sí, 1 metro, así mida 2 metros, diría que no compagina porque
digamos que la complexión es muy diferente de un ave a la de una persona o algo que por lo menos se asimile en cuanto a un ser humano. Entonces, no sé, en mi percepción no va tanto por el lado de un animal. Sí, yo también digo lo mismo como para aportar algo ahí. Y es que yo digo que es que este sí no es animal. Y yo les voy a decir por qué. Les quería traer más historias, pero por cuestiones de tiempo no puedo. Pero sí puedo dar una opinión así, resumen rápido. Y es que uno de los avistamientos también que hubieron fue en una fábrica de TNT, donde bueno, pues ustedes saben que en cada empresa hay celadores. Resulta que esa noche también vieron algo extraño y lo vieron a él dentro de la fábrica. ¿Sabe lo que hicieron? Le dispararon. Y ellos contaban que las balas le rebotaban, que no hacía nada, y salió disparado por el techo. O sea, si fuera un animal ya estaría muerto. ¿No creen que como que va hacia otra cosa? Es rarísimo ese caso. Por eso es que muchos lo creen y lo asocian como a seres de... Sí, a un ser de otra dimensión. Que dónde vive no se sabe, pero... y precisamente en ese pueblo, donde está como atrapado con una conexión o con una maldición. No se sabe ese hombre que yo les había contado, allá en 1777, qué conexiones tenía. ¿Será brujo? ¿Sería alguien importante? ¿Será que... no sé, qué pasó? ¿Les trajo ese ser a ellos? ¿Qué abrió? No conocemos muy bien el contexto, pero también no está mal conectarlo. Y lo incluso me parece más extraño aún, volviendo a traer rememoración, es lo que pasaba después en el mismo pueblo. Que no solamente estaba el hombre polilla, sino hombres de negro también aparecían. ¿Cómo es eso posible? Entonces como que lo deja uno pensando. Pues eso, yo diría que eso. También la idea del animal la descarto bastante. Bueno, pues para mí lo más loco o interesante de este ser no es sus ojos rojos o su figura grande o lo horrible que sea, sino como el contexto, porque cuando él aparece, siempre que aparece es porque va a suceder algo malo. Es como el contexto de cada que aparece es una catástrofe o una advertencia sobrenatural o algo súper extraño. Y en cuanto a las teorías, pues es que teorías igual hay muchas. Por ejemplo, una de ellas es que se escapó precisamente de esa fábrica, de una zona de TNT. Esa es una de las tantas teorías, o que es un extraterrestre, o sencillamente otros dicen que no, que simplemente es un animal. Pero lo del animal sí es extraño, porque un animal de ese tamaño, pues según las características de cómo lo describen, que dicen que es grandísimo, que tiene alas, que es súper rápido, porque también de tantas historias dicen que tiene la capacidad de volar a 120 kilómetros, o sea, es algo impresionante. ¿Qué es? Es algo que no se sabe, puede que simplemente sea histeria colectiva, como dicen, o realmente es un ser de otro mundo, y es algo que pues no, a ciencia cierta nunca se sabrá. Sí, claro, como siempre lo decimos, pues es como nuestras opiniones, queda a opinión de cada quien y al pensamiento de cada quien pensar qué puede ser. Igual también, como lo hemos dicho siempre, es fácil investigar hoy en día y cada uno por su propia cuenta ir y mirar en sus propias fuentes y darse cuenta realmente qué pueden creer o qué pueden pensar. Casi siempre, por lo general, hay una explicación física o científica y se puede llegar a una conclusión. Digamos que normalmente en estas historias el problema es ese, que no hay como tal una explicación notoria física o a la que se pueda llegar a una conclusión y se pueda cerrar el tema. Precisamente el misterio detrás de todas estas historias es que no hay un cierre, no hay un paso esto o la explicación lógica es esta. Queda como abierto y queda al pensamiento de cada quien. Entonces unos pueden pensar que es histeria colectiva, otros se pueden quedar igual con la idea de que es un animal porque pues entra entre las teorías que están prestas, o puede ser algo más, un ser de otro mundo, de otro planeta, espiritual, no lo saben. Y vamos entonces ya para cerrar también con la última historia que nos trae Anderson. Bueno, hoy yo les vengo a hablar sobre los Skinwalkers. Estos son uno de los críptidos más aterradores y oscuros de la criptozoología. ¿Por qué? Sencillamente porque combinan elementos de brujería, transformación y maldad pura. No son solo monstruos, ya que son vistos como brujos, que han cometido actos terribles como matar a un familiar, simplemente para obtener poderes sobrenaturales, incluyendo cambiar de forma a animales como lobos, coyotes, perros, aves, bueno, un sinfín. Imitan voces perfectamente, tienen super velocidad, fuerza inhumana y pueden causar enfermedades o muerte. Y la cultura navajo, la cultura navajo son una de las tribus nativos de americanos, de la zona donde los han avistado. A ellos los han escuchado hablar de ellos en esta tribu y muchos evitan decir el nombre para no atraerlos, ya que son brujos malignos que usan medicina mala y se visten con pieles de animales para transformarse.
No son fósiles vivos o primates desconocidos, son entidades malignas, intencionales, a menudo ligadas a maldiciones o venganzas. La leyenda dice que solo se les puede matar con balas benditas o conocimiento tradicional y que odian a los perros, porque pues los perros los detectan. Pero la pregunta es, ¿por qué son tan aterradores en los encuentros reportados? Bueno, según los relatos, destacan elementos que generan terror psicológico, tales como imitación perfecta, ya que imitan voces de familiares o amigos para atraerlas al bosque o alguna casa. Ejemplo, le dicen, hey, ven aquí, con la voz exacta de la mamá o de algún familiar, pero con alguna entonación rara o un eco. Persecuciones imposibles, corren a grandes velocidades, también en silencio absoluto, ya que crean zonas de silencio donde no se escucha absolutamente nada, ni viento, ni sonidos de grillos, nada. También otra característica son los olores fétidos, más los ojos brillantes, huelen a muerte o a podredumbre, y ojos amarillos, rojos, que brillan en la oscuridad. Ataques, mutilaciones, matan ganado o perros de forma brutal, como arrancar órganos sin sangre, o acechan casas causando paranoia, ruidos en el techo, sombras en ventanas, transformaciones grotescas. Caminan en dos patas como humanos, pero con forma animal, a veces mitad hombre, mitad bestia. Y bueno, aquí les vengo también a contar un relato bastante conocido, llamado La voz de mi amigo en el bosque de Nuevo México. Era una noche de verano en el norte de Nuevo México, cerca de la frontera con la reserva Navajo. 3 amigos y yo, incluyendo mi mejor amigo Alex, habíamos ido de camping a un área remota en las montañas, nada oficial, solo un spot que conocíamos desde chicos. Estábamos en una tienda grande, riéndonos y bebiendo cerveza alrededor de una fogata hasta tarde. Alrededor de las 2 de la mañana, todos nos metimos a dormir. Yo estaba en el medio, Alex y mi amigo a la izquierda, los otros 2 al fondo. Me despierto de golpe porque oigo claramente la voz de Alex diciendo mi nombre, Diego, ven aquí un segundo. Sonaba exactamente como él, tono bajo, un poco ronco por el frío, con ese acento ligero que él tiene. Pensé que necesitaba ir al baño o algo, así que me senté, medio dormido, y respondí, ¿qué pasa? Nadie respondió. Miré a mi izquierda, Alex estaba ahí, durmiendo profundamente, boca abajo, roncando bajito. No se había movido, me quedé helado. Pensé que había sido un sueño, pero entonces lo oí de nuevo, esta vez más cerca, como si estuviera justo afuera de la tienda. Diego, sal un momento, hay algo raro en la fogata. La voz era idéntica, incluso la forma en que arrastra un poco la E cuando dice mi nombre. Pero Ale seguía ahí, inmóvil. Los otros 2 se despertaron por mi movimiento. Les conté en voz baja qué era lo que pasaba. Uno dijo, es un coyote o viento, no seas paranoico. Pero entonces la voz volvió, esta vez imitando a otro de los amigos. Oye, ven a ver esto, es urgente. El amigo se puso pálido porque era su voz exacta, pero él no estaba, él no había abierto la boca. Empezamos a oír pasos alrededor de la tienda, pesados pero irregulares, como si caminara en 4 patas a veces y de otras en 2. Eran pasos de humanos normales, sonaban un poco torcidos, y un olor horrible como a carne podrida mezclada con pelo mojado. Empezó a filtrarse por la tela, la fogata afuera se apagó de golpe. Aunque había leña y no había viento, entonces la voz cambió, ya no imitaba a nadie en específico. Era un gruñido bajo, gutural, que decía mi nombre pero distorsionado, como si viniera de varias gargantas al mismo tiempo. Diego, sal. Ale se despertó en ese momento aterrado y susurró, no respondas, ni mires afuera, si lo miras a los ojos, te seguirá para siempre. Nos quedamos quietos, abrazados en el centro de la tienda, sin movernos ni hablar por lo que parecieron horas. Los pasos rodeaban la tienda, a veces arañando la tela suavemente, como probando. En un momento, algo grande se apoyó contra un lado. La tienda se hundió como si pesara 200 kilos y oímos un resoplido largo como un animal oliendo. Luego nada, silencio absoluto, ni grillos, ni viento, ni nada, solo ese vacío opresivo. Y al amanecer, que pareció eterno, salimos. La fogata estaba fría, pero había huellas alrededor, grandes como de perro, con dedos largos y torcidos, y algunas en posición bípeda. No había sangre ni nada roto, pero uno de los chicos encontró su chamarra, que había dejado afuera, rasgada en tiras perfectas, como unas garras quirúrgicas. Nunca volvimos a ese spot. Alex jura que desde esa noche sueña con esa voz llamándolo, y a veces en su casa, lejos de ahí, oye pasos en el techo por las noches.
Yo, bueno, desde entonces no duermo con la tienda abierta ni dejo que nadie me llame por la noche sin ver su cara primero. Y ese es el fin del relato. Bueno, este tipo de historias se repiten patrones. La imitación de voces conocidas para aislar o atraer, el silencio sobrenatural, el olor a muerte y la sensación de que sabe cosas personales. Muchos lo atribuyen a skinwalkers reales en zonas navajo o cercanas, aunque escépticos dicen que es pareidolía más animales nocturnos más miedo colectivo. Estos son aterradores porque son malos, traen desgracia y muerte, y los nativos de donde sale la leyenda realmente les temen y ni siquiera los nombran por miedo a atraerlos. Y eso sería todo. Bueno, el tema también está interesante, porque igual pues el hecho de que puedan arremedar voces, de que puedan imitar a una persona, ponen tonos de voz y pues digámoslo así, siempre también asociado a lo que hablamos hace un momento de los bosques, de lugares así como alejados de la civilización, pues se presta también para mayor miedo interno. Digamos que lo vuelve a uno más susceptible a cierto tipo, no diría que de sustos, pero sí como que si uno está en un lugar que uno sabe, bueno, estoy en un bosque, puede que esté con amigos o no, pero pues estoy en un bosque, estoy lejos de la civilización y empiezo a escuchar, no sé, voces o algo de las personas que están conmigo, pero sé que no es de ellos. Obviamente mi mente se va a volver muy susceptible a cualquier cosa que pase de ahí para allá. Ya el miedo se va a incrementar y cualquier cosa que ocurra, mi mente lo va a duplicar instantáneamente. Entonces sabemos que igual gran parte de todas estas historias se debe al papel de la mente, de lo que juegan todo esto, porque sabemos que el ser humano cuando tiene miedo obviamente empieza a distorsionar bastante las cosas, porque el cerebro es algo que trata de buscarle lógica a todo. Entonces digamos que nosotros vemos a veces formas en las paredes o en el piso y nuestro cerebro trata de darle figura de un rostro o trata de darle forma, porque es lo que normalmente el cerebro hace de forma automática. Entonces cuando estamos en un lugar con miedo, escuchando cosas, nuestro cerebro a veces trata de buscarle lógica, y al no hallarla, lo que genera es que entremos en pánico y duplicamos el miedo que tenemos instantáneamente. Entonces, todo este tema es complicado, diría, y más que se presta también para lo que venía hablando hace un rato, todo el tema, digamos que de espíritus, porque pues lo veo más como un tema espiritual a un tema de animales o algo físico en el bosque, sino que es un tema espiritual en medio del bosque. No sé, Felipe, ¿qué opina también? Y es que saben que es lo más terrorífico de eso, ya que Andrés tocó el tema, que a veces muchas de las voces que uno escucha solamente las escucha uno, y eso pasa porque le están hablando a la mente y parece como si lo estuvieran gritando a todo el mundo, pero no, es uno solo, y eso siempre pasa o está asociado siempre como a los bosques. También puede ser a la cama cuando uno está durmiendo, puede ser posible también, pero en esos lugares que son tan amplios y tan grandes, ¿cómo es que usted puede escuchar una voz tan clara? Pues es un lugar muy grande como para que la voz pueda viajar, ¿no? Que esa es la idea, pero no. Y es muy asociado incluso con este caso de los skinwalkers que hablaba Anderson, que me parece muy interesante, y como incluso también, ahí sí está literalmente dicho, asociado con el chamanismo. Ellos lo ven de otra forma, ellos dicen, es un chamanismo bueno porque el chamán bueno, su trabajo es guardar de su tribu, velar por ellos, mientras que el anti-chamán existe la posibilidad de que se convierta en un skinwalker. Yo no sé si ustedes han visto esos videos en internet que son bastante interesantes de gente que ha puesto como cámaras en bosques y han podido observarlos. No sé hasta dónde sean falsos o verdaderos, pero son muy interesantes. Y sí, caminan en cuatro. Incluso también he visto algunos videos bastante interesantes de gente que tiene su casa en los bosques y los han visto en los techos de sus casas. Así igualmente, puede emular la voz de alguien, pero siguen guardando su misma forma a veces y no se dejan ver de cualquiera, y siempre está conectado como a esos lugares y a la soledad. Y también yo traigo a colación porque es que hay muchas historias que se conectan con este caso, porque ahí tenemos el Wendigo también, que es una criatura caníbal de allá al norte de Canadá. Tenemos lugares malditos indígenas, que también pues se habla históricamente que estos indígenas se negaban a pisar estos lugares precisamente por lo que pasaba ahí. Y un caso muy famosísimo en los Estados Unidos, yo creo que eso se ha hablado hasta donde no más, que es el famosísimo rancho de Skinwalker, donde una familia compró ese rancho y le comenzaron a suceder cosas muy extrañas, animales mutilados,
el pasto quemado, como si hubiera descendido una nave espacial, desapariciones de sus animales, amanecían con los animales incompletos, y lo más curioso es que veían skinwalkers también. Eran personas, yo no sé hasta dónde, puedan ser personas de verdad, o puedan ser también criaturas que también vivan ahí. ¿Que es posible que la criatura viva en la persona? Sí, yo también puedo creer eso, pero no sé hasta dónde también pues sea como una especie de plaga, ¿sí? Como seres que se multiplican, o ya vienen multiplicados, sino que viven aquí con nosotros, pero en diferentes partes, y en este caso en los bosques, que también pienso y yo lo asocio como a las desapariciones. Muchas de las desapariciones pueden ser por causa de ellos, o pueden ser por causa de otras cosas, no se sabe, pues que es muy grande, pueden ser varias cosas, pero el caso de los skinwalkers no deja de ser muy interesante, y que confirma algo que pienso que también está conectado, que están aquí es precisamente por algo espiritual. Es que ahí está clara la historia, chamanismo. ¿Qué más usted le puede explicar a eso? Esa es como mi opinión. Sí, lo extraño de estos seres es más que todo la maldad con la que conllevan, porque inclusive allá en la zona donde hay avistamientos de ellos, los nativos ni siquiera se atreven a nombrarlos por el simple miedo de llamarlos, o sea, de que vengan. Entonces es como la maldad que conlleva este ser, este supuesto ser. Inclusive los tratan como de demonios por la maldad que traen, porque ellos traen muerte, matan animales, personas, bueno, lo que les toque, lo que haya en el momento. Entonces esa es la cuestión. ¿Será real? ¿Realmente sí existen? ¿Realmente son demonios? ¿Son un ser sobrenatural de otra dimensión? Eso lo extraño. En las zonas han sido bastante avistados y tienen bastante, de hecho ya tienen bastante, o sea, son casi una leyenda allá en la zona de los Navajo. Entonces pues es algo que no, a ciencia cierta no se sabe qué puedan ser. Sí, claro, igual como lo decía Felipe, pues está el tema del chamanismo, que igual sabemos que en toda América, pues el tema de los indígenas y todo este tema de sacrificios y de rituales, cierto. Pues en toda América fue muy común hasta no hace pues mucho, un par de siglos atrás era muy normal todo este tema de estos rituales, de estas invocaciones, y sabemos que es una tierra pues muy consagrada a diferentes demonios, pongámoslo así, a diferentes entidades. Entonces todo este tema del pueblo navajo y el chamanismo y todo lo que ocurría allá de los skinwalkers, pues sí es posible, asociándolo a todo este tema espiritual, pues básicamente podrían ser eso, demonios, espíritus que están ahí, pues más que toman formas diferentes. O sea, no es como que siempre los ven en decir como que uno siempre se está comparando con un mismo animal, o se está haciendo la comparación con de tomar X forma o de una persona, sino que es diferentes personas, diferentes formas, animales, diferentes voces, imitaciones, y ya de por sí en un bosque, que pues lo que hablamos es que un bosque se presta para bastante, y los bosques en sí tienen como todo este aura o toda esta cultura mística donde se presta para hacer mucho, porque pues igual los bosques, como están todavía lejanos de la sociedad, de la civilización, son como lugares que aún muchos de ellos todavía tienen en medio de sus rituales, que tenían mucha presencia de brujería, mucha presencia de invocación de demonios en todos estos bosques, porque era tierra que se le entregaba como tal a los demonios para que ellos también hicieran hasta, pues, entre comillas, fértil la tierra, y para que trajera bien y prosperidad a esos lugares, que pues pasara todo lo contrario, porque lo que hacía era llenarla de demonios y traer espíritus que venían era hacer desastres y a traer daño. Pero es parte de las culturas y de lo que se hacía en otra época, y parte de lo que está todavía en muchos de los bosques de América y del mundo en sí, porque lo que hablábamos también en otros podcasts, pues sabemos que en cada lugar, en cada país, en cada cultura hay mucho de todo esto. Con, no sé, los druidas en Irlanda, pues veíamos lo que pasaba en Escocia, en Rumania, toda la historia que hay, en Eslovaquia, Eslovenia, todo este tema que hay por allá. Entonces yo creo que es un tema mucho de la cultura en cada lugar, pero en América sabemos que el tema del chamanismo y de la brujería, debido a los pueblos indígenas y nativos de todos estos territorios, pues era muy común en cierta época. No sé si alguno quiere aportar algo más antes de cerrar este podcast de hoy. No, yo pienso que ya lo último es que estas historias están conectadas con diferentes historias de diferentes partes del mundo, sino que cada quien pues le pone su nombre. En un lado son los Wendigos, en otro lado son los Skinwalkers, en otro lado pues solamente les llaman espíritus, y así sucesivamente. Y siempre es como lo mismo,
como espíritus que no dejan salir a los vivos y lo que traen es muerte y destrucción. Es siempre lo mismo sea la historia diferente que sea. Y siempre es como del mismo estilo Skinwalker. Entonces, por ejemplo, des en cuenta ya como último ejemplo, allá en el bosque de Okigahara, en Japón, pasa lo mismo. Gente que entra, no se sabe por qué mueren, se suicidan y está asociado a lo mismo, ¿no? A esos espíritus malignos que habitan como si fueran skinwalkers, algo muy parecido por así decirlo, y no salen vivos, porque aquí el que tenga el contacto con eso, pues ahí queda. Entonces la reflexión es que bueno, no somos expertos en nada, solamente damos nuestra opinión, y pues pensar en este tipo de cosas es que el mundo en el que vivimos no solamente es de humanos, también convivimos con cosas extrañas, cosas que a simple vista, si nosotros las viéramos, tal vez no las creeríamos, a menos de que uno las viviera. Y eso es como la cuestión de que el ser humano no solamente es complejo, sino otras cosas más allá de nuestro alcance, pienso que son más complejas aún de lo que nosotros pues pensamos. Sí, claro, el mundo va mucho más allá de lo físico que podemos observar. Ahí ya queda como conclusión para cada quien. Yo creo que cada uno puede analizar cada historia, dar su opinión, su propio punto de vista. Algunos creerán que quizás somos muy conspiranoicos o que pensamos mucho en el tema espiritual, pero pues sí creo que el tema, lo que decía Felipe hace un segundo, va mucho más allá de lo que podemos ver y observar. Nosotros somos una pequeña parte de todo lo que habita este universo y sería, yo creo que un poco egocéntrico pensar de otra manera, pensar como que somos lo único que está acá. No pasa así. Yo creo que el tema espiritual va mucho más allá y es mucho más grande. Y ya pues con esto nos despedimos, con Felipe también. Así, pues un placer poder contar estas pequeñas historias. Quisiéramos extendernos más y pues contar cosas más profundas acerca de cada historia que hemos contado, pero pues por el tiempo no podemos hacerlo. Solo pues les digo que las historias que contamos ojalá les haya hecho pues pensar en algo, entretener también, eso hace parte del punto de vista. Y lo que decía Andrés también es cierto. Nos dirán conspiranoicos, no, porque cada quien pues piensa y siente que puede tener la razón en cierto rubro o en cierto pensamiento que uno tenga, y en este caso nuestra base es lo espiritual, porque ¿cómo más lo conectamos? Hay veces que no solamente lo físico tiene la razón, porque pues es muy difícil de comprobarlo. Entonces, ¿qué más podemos darle a nosotros? Y eso es todo, un fuerte abrazo a todos, comenten y nada, pues los esperamos a la próxima. Sí, ya solo nos queda despedirnos. Espero que les haya gustado estas 3 historias, que tengan un excelente resto de día, tarde o noche y nos vemos en la próxima. Así es, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de categoría de historias y esperamos encontrarnos en un próximo programa.